Es de Óscar Bernal y Catalina Gutiérrez, que nos van a presentar las propuestas de reforma en blanco y negro. Óscar Bernal es coordinador de la Maestría en Salud Pública de la Escuela de Gobierno y de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, médico, doctor en Salud Pública e Investigación Biomédica, con experiencia en políticas de salud, enfermedades infecciosas, evaluación, monitoreo y reformas del sistema de salud. Catalina Gutiérrez es economista de la Universidad de los Andes y doctora en Economía de la New York University, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y con experiencia en sistemas de salud, desarrollo económico, mercado laboral, pobreza y desigualdad. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Ramiro, a Proesa por la invitación y a ustedes por estar aquí todavía. Ha sido una jornada muy larga. Este es un trabajo que se viene haciendo con un equipo interdisciplinario en la Universidad de los Andes, donde hay economistas, médicos, ingenieros, abogados, y hemos estado como por lo menos intentando entender qué está pasando en el sistema de salud colombiano, y además hemos hecho como un zoom con respecto al tema de aseguramiento y futuro del aseguramiento. Lo primero pues que se ha venido discutiendo hoy es que pues el sistema plantea una serie de avances, pero también hay una serie de retos, y uno de los retos que quiero reforzar es la falta de legitimidad del sistema. Esa falta de legitimidad está muy centrada en los prestadores. O sea, hay un descontento de unos sectores importantes de la prestación y en el usuario. Además eso se potencia porque el paciente va y el médico le dice: es que yo no le puedo dar lo que usted necesita porque el sistema no me lo permite. Entonces ahí hay un problema importante que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo trabajarlo, y esto pues se combina con otros factores, entre ellos la crisis financiera que se han venido mencionando, pero también, además de esa crisis financiera, el elemento del no POS lo consideramos también uno de los factores que también se ha venido hablando clave. Lo que vemos es que una serie de leyes que se comentaron y que y con Catalina vamos a comentar un poco más en detalle, en realidad lo que reflejan más que claros modelos o modelos alternativos, lo que reflejan primero que todo es un gran descontento. O sea, hay es una manifestación, ¿sí?, donde como en el tema del POS o no POS se ha buscado la tutela, pues en el tema de organización del sistema pues nos hemos ido como a otro espacio que es la formulación de leyes estatutarias y el Congreso, ¿sí?, como el espacio de discusión de modelos de sistema. Y esa es la primera preocupación que vemos o que tenemos como equipo. ¿Será el Congreso el mejor espacio o habrá necesidad de crear otros? Consideramos y hacemos un llamado a que el Ministerio escuche estas voces, ¿sí?, y genere espacios de diálogo y de discusión con los proveedores, con los usuarios del sistema, porque realmente la discusión no hay que darla solo hoy en día en términos de si EPS o no EPS. La discusión, como se ha trabajado todo el día hoy, es más una discusión de modelos. El último comentario es que en esos proyectos de ley, un poco la cosa se ha intentado plantear como sí a la ley 100, no a la ley 100, y por lo tanto, si es no a la ley 100, sería volver al pasado. Escuchando un poco a quienes han promovido esta serie de reformas, en realidad nadie está pensando en volverse antes del 93. O sea, hay diferentes propuestas, pero todas van en la línea de decir, a ver, cómo se mejora una situación que es compleja. Mirando un poco el ministerio, ¿sí?, el ministerio en realidad viene trabajando como en varios frentes cuando hablamos de reforma al sistema. De un lado viene haciendo cosas y de otro, como lo dijo hoy el señor ministro, pues ha tomado la decisión de intentar liderar en lo que es la definición de ley estatutaria y de ley ordinaria. Entonces, en lo que es el camino de ir haciendo, pues se han planteado varias decisiones, entre ellas, o varias propuestas, entre ellas el mirar el tema del aseguramiento y ver si es realmente posible tener una sola forma o es necesario diferenciar, y eso lo vienen ya discutiendo, por lo menos entender
cuál es la realidad de las zonas rurales de este país, ¿sí? Y con esa realidad plantear propuestas. Lo otro, en términos de las EPS, pues hay dos conceptos que vienen trabajando, uno es la reducción del número, unas exigencias más altas con respecto a las EPS, y otra es la posibilidad de regionalización de las EPS, debate que todavía está abierto y que el Ministerio plantea un proyecto de regulación de la 1438 con respecto a este tema de la regionalización. Por otro lado, están planteando, como lo mencionaban, ley estatutaria en términos de definición de qué se entiende para Colombia por derecho a la salud y además cuáles serían esos límites y el mecanismo para definir esos límites, que es otra cosa importante. Se habla de que ese no o ese plantear unos límites exige que haya cierto consenso social de la manera en que se va a plantear ese límite. Lo segundo es la propuesta de ley que ha presentado la Academia Nacional de Medicina y la Comisión de Seguimiento. Una cosa interesante con esta propuesta de ley es que hay 22 congresistas que la firmaron de diferentes partidos políticos y eso llama la atención y pues unos elementos claves en esa propuesta es el concepto de que la salud es un derecho. Además lo plantean de una manera, digamos, bastante amplia, ¿no? Es un derecho relacionado además con vivienda, con agua potable, con medio ambiente, etcétera. Es un concepto bastante amplio que uno podría acusar de un poco de soñador, pero que, digamos, se refleja en el concepto de vida digna dentro de lo que plantea esta reforma. Y un segundo elemento que ellos plantean es el Estado es el responsable de garantizar, ¿sí?, de respetar, proteger y garantizar ese derecho. Eso es otro elemento que va un poco en este proyecto de ley en un concepto más, digamos, de lo público, en cierta manera, entendido como, digamos, el Estado como responsable. En esa misma línea, lo que plantean realmente en términos de financiamiento es mantener el esquema de financiamiento. La diferencia es que habría un solo aseguramiento, una sola manera de recoger este dinero y un pagador único. Claramente plantean, dentro de la parte de organización, la eliminación de las EPS que acusan, dentro de esta ley, digamos, de ser intermediarios y por tanto el concepto de intermediación de cualquier tipo, en este caso intermediación de las EPS, se suprimiría. ¿Quién reemplaza entonces esto? No queda muy claro. Lo que es claro es que hay esta recolección y habría un ente que recogería este dinero y luego unas administradoras locales que cumplirían la función, digamos, de representación del gobierno para el manejo de ese recurso. Se crea una serie de organismos, entre ellos se recupera o se restablece el Consejo Nacional de Salud, se plantean unos entes territoriales de administración y de gestión y se crea este fondo único que manejaría el dinero, que cumpliría una función aquí el fondo único cumpliría una función de pagador, ¿sí? Un elemento que refuerzan, además de la eliminación de las EPS, es que en este esquema también se plantearía la eliminación del POS. No habría POS en el sentido de que habría solamente una lista explícita de exclusiones que son, digamos, muy amplias, o sea, básicamente muy estrechas, se reduce a lo estético o lo que está en experimentación. Excluidas esas dos cosas, el gobierno tiene la responsabilidad de prestar todos los servicios. No habría entonces CRES, no habría ningún mecanismo realmente en la medida en que no sería necesario ningún mecanismo. Entonces, ¿quién controlaría esto? En esto, pues, digamos, se apoyan en la autonomía médica. Es el médico el que debe evaluar qué es lo más conveniente o más necesario para su paciente y prescribirlo. Es como entendemos nosotros este proyecto de ley y se basa en un modelo de medicina familiar. Sería los esquemas. El último comentario con esto es que tiene una serie de principios, básicamente, pues, principios generales de los sistemas, pero claramente
define que el principio de sostenibilidad no sería un principio de esta ley, ¿sí? Entendido como que hay una diferencia entre el concepto de, digamos, de la sostenibilidad financiera, de que la plata alcance, y un concepto que ellos llaman más de valor social de la inversión en salud. Que la inversión en salud no hay que entenderla, digamos, aisladamente, sino en un concepto de valor social. Este proyecto de ley, lo otro que es importante es que esto no reformaría la ley 100. Este proyecto de ley es un reemplazo a la ley 100. O sea, la ley 100 se consideraría eliminada, como la 1122, como la 1438. Esto es una nueva ley 100, por decirlo así, sería un nuevo proyecto. Las propuestas de los doctores Barreras y Ballesteros, en ella también se plantea el derecho a la salud como un derecho fundamental y el servicio público en salud, ¿sí?, que se plantea como que esté dirigido y garantizado por el Estado, ¿sí? Se plantean, no hay cambios en la parte de financiamiento, se mantiene la UPC, se mantienen las EPS, pero al mismo tiempo hay un esquema de recolección unificada de los recursos y un esquema de pagador único. Y las EPS en ese sentido cumplirían más una función de administración y no tanto una función de manejo del riesgo financiero. Estarían más en la lógica de administración delegada que en la lógica de aseguramiento. Existe otra ley estatutaria, la 112 del 2012, ¿sí?, y en esta igualmente no hay cambios en el esquema de financiamiento, ¿sí?, pero lo que se plantea básicamente es un giro o un pago directo al prestador. Entonces, habría un mecanismo, ahí es más claro, digamos, no habría ningún tipo de intermediación o de administración delegada o de aseguramiento, sino un esquema hay unos prestadores y el compromiso del gobierno es el pago directo al prestador, ¿sí? En este se plantea la existencia de un POS, ¿sí?, y también se habla, pues, claramente de un no POS, o sea, habría unos servicios o unos medicamentos que quedarían excluidos dentro de este plan, ¿sí? De nuevo, y es, digamos, sistemático en casi todos los proyectos, el elemento del derecho a la salud, pero también el elemento de la prevención y promoción como prioridades, y este modelo de medicina familiar o de atención primaria aparece, digamos, como solicitud, pues como planteamientos de diferentes proyectos de ley. La 059, de nuevo, refuerza el concepto de salud como derecho fundamental, ¿sí? El Estado como su componente de dirección, coordinación y control, ¿sí? Y básicamente en este proyecto es más explícito la eliminación de las EPS e inclusive pues hay no solamente la eliminación de las EPS, sino el concepto de se elimina la salud, dentro de la salud se elimina el mercado, la intermediación de cualquier tipo, ¿sí?, tanto en la administración como en la prestación, que es el concepto de lo que serían las cooperativas de salud, ¿sí? Y se plantea un plan único de beneficios que definen como PUBs, que sería explícito dentro de este proyecto de ley 059, ¿sí? Y hay un componente más de autocuidado y de persuasión del paciente que, digamos, no está en los otros proyectos de ley. Voy a saltar porque se nos va el tiempo, pero lo que nosotros vemos con esta serie de proyectos es que en realidad hay una dificultad para ver claramente cuáles son los modelos que se plantean y vemos que hay debates que hay que desarrollar, ¿sí? Y como insistíamos al principio, esos debates es importante que se den también, o sea, que se generen espacios entre los diferentes actores para realizarlos y que no todos se concentren en el Congreso. Objetivo del sistema. El objetivo en el 93 era básicamente afiliación, hoy en día no puede ser, es el objetivo, ¿sí? El objetivo puede ir en la línea de
mejorar la calidad de vida o poder ir en la línea de calidad de los servicios, hay que precisar, pero hay que dar un debate sobre cuál es el objetivo hoy del sistema de seguridad social colombiano, los modelos, y en eso en realidad lo que vemos es que en Colombia subsisten diferentes modelos y sería de preguntarse si realmente se puede hablar de pasar de un modelo tipo A a un modelo de tipo B, o hay que tener en cuenta esas diferencias, por ejemplo, regionales, para plantear diferentes tipos de modelo. ¿Quién maneja el riesgo en salud? ¿Quién maneja el riesgo financiero? Es un debate importante que en algunos casos todavía en estos proyectos de ley no queda tan claro, ¿sí? Lo que hemos discutido hoy mucho sobre si hay límites del derecho y cómo establecerlos que sean social. Bueno, dicho, asumimos que hay límites en el derecho, la pregunta es cómo hacerlos que sean socialmente aceptados, y vemos un elemento también en términos de sistema de información en salud. Ahora, haciendo un ejercicio con diferentes personas, de diferentes actores que hemos realizado en la universidad, lo que decíamos es, si nos olvidamos de este debate de hay que tener EPS o no, un modelo público, un modelo mixto, etcétera, qué cosas son prioridades, qué problemas hay que, no importando el modelo, el sistema tiene que enfrentar, o todos nosotros tenemos que enfrentar. Y son muchos. Uno de ellos es, hay que avanzar, o hay que mejorar la rectoría del sistema. Hay un problema de rectoría, y cuando hablamos de legitimidad, uno de los principales, digamos, acusados, o de los que tiene que ser el ministerio, en términos de su propia legitimidad. Perdón. Lo otro es aumentar la capacidad local. Cuando hablamos el tema de descentralización nos parece clave, y en el tema de descentralización, si no se aunan esfuerzos, por ejemplo, haciendo asociaciones de municipios y creando otros mecanismos que permitan realmente fortalecer las capacidades locales, se seguirá un poco en una tendencia que vemos hacia la concentración, hacia centralización nuevamente, mientras que genera una tensión con los entes locales. Uno ve los secretarios de salud de diferentes regiones de este país cuestionando seriamente el sistema, en parte porque sienten que hay un reproceso hacia la centralización. Cómo disminuir la fragmentación, disminuir la centralización hacia el especialista, lograr más una atención básica, una atención más de medicina familiar, ¿sí? Modelos diferenciales dependiendo de las regiones, ¿sí? La creación de redes de atención, donde vemos algo complejo, es que el concepto de red de integradas de servicios de salud es más un concepto de asignación poblacional, mientras que el concepto de aseguramiento, como se ha manejado en Colombia, es más individual. Entonces, posiblemente hay que discutir cómo o se relacionan o se cambia la lógica, porque realmente si no hay una red clara y una población asignada, va a ser muy difícil que se pueda organizar el sistema. Acuerdo social sobre el paquete de beneficios, y en el sistema de información consideramos que es clave contar con suficiente información, pero además que esa información, primero que todo, le sirva a la persona misma, no al sistema, que la persona pueda tener acceso y usar su información de salud, porque eso es la única manera en que ese sistema realmente será adecuadamente retroalimentado. Y consideramos que hay formas de financiamiento, digamos, ha habido fuentes diferentes de financiamiento y que es importante mantenerlas. La propuesta que hacía el señor ministro pensamos en esa lógica, o sea, no pasar todo a impuestos generales, ¿sí? Porque esto también genera un temor, digamos, de cómo se manejarían, sino que hayan impuestos también directos en salud más impuestos generales. Va a continuar Catalina un poco en el análisis de la parte más económica de estas propuestas. Bueno, primero muchas gracias a Provesa y al Banco Mundial por esta invitación. Tengo muy poco tiempo, básicamente lo que me quiero, o sea, hay 28 propuestas entre estatutarias y proyectos de ley que tocan otros temas de salud en el Congreso. Imposible analizarlas todas en 10 minutos. Quiero concentrarme solamente en 3 propuestas que me parece que son importantes porque agremian actores importantes y porque están firmadas por grupos grandes de congresistas. Me voy a referir también solamente a una
las propuestas hablan de muchas cosas, me voy a referir únicamente a uno de los componentes de esas reformas. Oscar ya mencionó que es sorprendente el grado de indefinición o sea, todas eliminan las CPS o muchas de ellas eliminan las CPS o por lo menos les quitan el manejo del riesgo financiero a la EPS, pero son extremadamente vagas acerca de con qué las van a reemplazar. Y yo creo que esa discusión es importante y en eso no se puede improvisar. Entonces, eso es lo que quiero básicamente tratar ahora. No sé cómo pasar esto. Es que lo estoy haciendo así. Bueno, voy a empezar hablando muy rápidamente de qué es un comprador y cuál es su papel. Entonces, lo primero es que todos los países ejercen algún tipo de función de compra, a menos que sean esquemas integrados en donde el Estado es el dueño de los hospitales y es el pagador. Y sencillamente hace, digamos, cuando no hay separación de prestador y de pagador. Todos los países se están moviendo, no todos, pero muchos países se están moviendo hacia la separación de pagador y prestador. ¿Ok? Una vez hay un separador entre pagador y prestador, hay una función de comprador. Y hay dos tipos de compradores. El primero es un comprador pasivo, que se limita a reembolsar los servicios prestados usualmente basado en un manual tarifario. Y lo otro es lo que se conoce como un comprador estratégico. Define qué se paga, cómo se paga y a quién para afectar la mezcla y el costo de los servicios de manera estratégica, buscando alinear los servicios con metas de salud nacional, responder a las preferencias y necesidades médicas de los usuarios de manera costo efectiva, dado un presupuesto limitado. Los países europeos se han apartado de los modelos de pasivos de reembolso. Y las razones por las cuales se han apartado de modelos pasivos de reembolso es porque no han sido efectivos, en particular, en controlar costos, promueven la concentración en la atención prestacional, no siempre la más costo efectiva. La tendencia claramente es hacia moverse hacia un comprador estratégico. ¿Por qué si yo puedo utilizar mi poder de compra para conseguir ciertos resultados, no hacerlo? ¿Ok? Sería un franco desperdicio de oportunidades. El comprador no es solamente un comprador, sino que es un agente, actúa en representación de dos actores en particular. Primero actúa como agente del consumidor, asegurándose que recibe el mejor cuidado de acuerdo a sus necesidades y preferencias. El comprador actúa como agente del gobierno, quien lo debe regular, ¿ok?, asegurándose que obtiene la mezcla de servicios necesaria para alcanzar las metas sanitarias y mantener la población sana mediante el uso coste efectivo de recursos escasos. Esta es la teoría de la compra activa, de la compra estratégica. El pagador puede tomar varias formas, ¿ok? El pagador activo, estamos aquí hablando solamente de pagadores activos. El pagador va a tomar diferentes formas dependiendo de si es un monopolio, si hay más o menos algún tipo de competencia o si la competencia es alta, y decir su jurisdicción, o sea, la jurisdicción sobre la cual actúa, sobre la cual realiza las compras, es macro, meso o micro. A nivel macro, básicamente solo hay un modelo y es donde hay una agencia única nacional, ¿ok? Y es importante aclarar que en la mayoría de los países, si no todos, esta agencia es independiente del ministerio. No es el ministerio, es una agencia independiente con personería jurídica y la razón para eso es muy clara. Esta agencia tiene que ser regulada y el gobierno no se puede regular a sí mismo o no tiene los incentivos adecuados para hacerlo. A nivel meso hay dos tipos de modelos. Agencia por divisiones políticas o geográficas, por ejemplo, podría ser aquí departamentos, y fondos de aseguramiento, que pueden agrupar, por ejemplo, a los trabajadores del sector de servicios o a los trabajadores del sector comercio. A nivel micro puede ser una agencia municipal. Las agencias por divisiones políticas y geográficas y las agencias municipales, de nuevo, no es conveniente que sean las secretarías, por lo menos en ciertos niveles. No estoy hablando de acciones colectivas, no estoy hablando de promoción y prevención, estoy hablando de en general, las prestaciones, por las mismas razones. El municipio es el dueño de su hospital, ¿ok? Le va a comprar a su hospital. Ahí tiene dificultades para hacer unas compras estratégicas consigo mismo, o sea, uno no hace compras estratégicas consigo mismo. Hay dos modelos a nivel micro, están agencias municipales, de nuevo, independientes, con personería jurídica, y compradores de baja complejidad, y esto es interesante, y es que se agremian los prestadores, y compran servicios, son compradores de servicios de baja complejidad.
Algunos ejemplos de los países que han adoptado estos modelos: modelo nacional, agencia independiente, Lituania, Hungría, Estonia. En ese modelo por definición no hay competencia. Agencias con divisiones políticas o geográficas, está España e Inglaterra, Italia, República Checa y Rusia, pero ahí hay algo de grado de competencia porque compiten o por precios o con el sector privado. Fondos de aseguramiento, que es el modelo alemán, el colombiano y el holandés, en donde hay alta competencia. Agencias municipales es el modelo de países nórdicos. Compradores de baja complejidad hay en España y en Cataluña, y en Inglaterra los General Practitioners, los fondos de General Practitioners utilizan este modelo. Entonces, ningún modelo es superior. Depende de la capacidad técnica local versus nacional, el tamaño del país, el grado de ruralidad, la capacidad del sector público de regular. Todos tienen ventajas y desventajas. Los países han recolectado experiencias de varias décadas de modificaciones paulatinas. Inglaterra, por ejemplo, ha modificado 3 veces sus modelos de compradores en los últimos años. Podemos aprender de ellas. En Colombia tenemos casi todos los modelos para ver cómo han funcionado. Yo podría, la tabla que les presenté aquí, la podría, con un poquito más de tiempo, llenarla y mostrarles que cada una de esas casillas hay un modelo para Colombia, o de régimen especial, o de régimen de vinculados, o lo podemos llenar. Entonces, tenemos suficiente experiencia para ver cómo han funcionado en el contexto colombiano y qué les ha faltado, y cómo han funcionado en otros contextos. Ventajas y desventajas. Estoy presentando un cuadro que presentó Ramiro Guerrero hace 2 años aquí en Proesa. No ha cambiado, el cuadro es el mismo. Las ventajas de tener un único prestador versus un múltiple prestador. Voy muy rápidamente a pasar sobre ellas. En el caso de un único prestador, potencialmente puede lograr mayor eficiencia en el recaudo, no tiene que preocuparse tanto por la afiliación del derecho a audiencia. El pool de riesgo es único, se evita selección adversa y selección de riesgos. Hay gran poder de negociación con prestadores pues porque es un único monopolio. No hay ningún incentivo a complacer al usuario, este no tiene opción de moverse si no le parece que el servicio es bueno. Hay un mayor control del presupuesto y de servicios que se ofertan, y hay un mayor riesgo de politización. Cuando hay múltiples prestadores compitiendo, y esto nuevamente pueden ser públicos o privados, en Alemania hay prestadores que no son privados, son unas organizaciones corporativas que representan a usuarios. Pueden recaudar mejor cuando la administración tributaria es débil, la gente es más consciente de su derecho a audiencia, hay mecanismos imperfectos para contrarrestar la selección adversa y los riesgos, hay compra selectiva de servicios en función de preferencias de los usuarios y la calidad, hay orientación al usuario pero poco incentivo a la prevención, hay un menor control central de la oferta de servicios, pero hay más innovación y hay menos riesgo de politización. Ventajas y desventajas de modelos más locales y micros versus más macro. En modelos locales y micros los pools son más pequeños, ¿okay? Puedo tener los riesgos concentrados. Si yo decido que es una municipalidad la que va a hacer a nivel municipal, los que van a hacer estas compras activas, puedo tener todos los riesgos concentrados. Si hay una epidemia o hay un evento, o si es población pobre que se está enfermando de las mismas cosas, tengo más dificultad en cubrir esos riesgos. La capacidad local es variable. Entonces se pueden introducir posibles inequidades. Aquellos que están viviendo en regiones en donde la capacidad es alta tienen unos buenos servicios, pero aquellos que viven en zonas apartadas tienen unos malos servicios, se pueden introducir inequidades. Hay mayor vulnerabilidad al clientelismo local si es agencia pública del nivel local. Promueve la innovación a nivel local, darle esta responsabilidad a nivel micro, acerca las decisiones y las necesidades locales, podría promover mejor la rendición de cuentas. Hay mayor dificultad para conseguir algunas metas sanitarias nacionales porque cada localidad es independiente y pues puede hacer, digamos, lo que decida. Más macro, necesita oficinas regionales para agilizar los pagos, o sea, imagínense manejando centralizadamente toda la gestión de riesgo de los partos de todo el país, o sea, eso no tiene sentido. Mayor uniformidad en la calidad conseguida, son unas únicas reglas para todo el país. Hay mayor riesgo de captura por los proveedores organizados, o sea, yo tengo una única entidad a la que puedo ir y hacerle todo el lobbying, ¿ok? Entonces hay mayor riesgo de captura. Hay mayor dificultad para adaptarse a las necesidades locales, es difícil desde un punto de vista centralizado tener en cuenta todas las
particularidades locales para diseñar mecanismos de pago que, por ejemplo, en el Chocó me promuevan la compra de servicios para las enfermedades que suceden en el Chocó, mientras que en Bogotá necesito otros sistemas de pago para promover otras cosas. Entonces, las desventajas de más macro es que es más difícil adaptarse a las necesidades locales, hay mayor facilidad para alinear las compras con metas sanitarias nacionales. Estas son las metas sanitarias nacionales, yo quiero lograr estos objetivos, así que incremento el precio por estas intervenciones que me parecen apuntan a lograr las metas sanitarias. El comprador estratégico tiene varias formas de influenciar las decisiones de compra, contratos, mecanismos de pago, pero la efectividad va a depender de cómo están organizados los proveedores. Si el proveedor es un monopolio regional, pues yo no tengo mucha forma de incentivar. O si el proveedor sencillamente no tiene la capacidad técnica para responder a los incentivos que yo le estoy poniendo, voy a tener poquito efecto. El buen funcionamiento requiere de todos modos, independiente del modelo, empoderar a los consumidores, como conocer las necesidades de salud con información epidemiológica y de servicios, inspección, vigilancia y control y rendición de cuentas sobre el comprador y convertir las metas, mecanismos para convertir las metas sanitarias en estrategias de compra. Nuevamente, estos son todos las funciones de un comprador estratégico, los mecanismos de un comprador estratégico, y el buen funcionamiento requiere esto, independientemente de si es alguno de los modelos que les mostré anteriormente. En las propuestas, ¿quién es el pagador? Me voy a referir a 3 propuestas. La primera es el proyecto de ley 48, ya Oscar lo explicó, crea un fondo único pagador público con personería jurídica propia para el reconocimiento y pago de las prestaciones en salud, se financia con recursos para fiscales y fiscales sin cuotas moderadoras, ¿ok? Entonces, este es un pagador público único, no dice nada más, con personería jurídica. El proyecto de ley 105 crea nuevamente un fondo único de seguridad social en salud con personería jurídica propia, con las mismas funciones, se añaden otros recursos ahí a ese fondo, los del SOAT, por ejemplo, y la administración de los recursos se da a nivel territorial. Integran los recursos asignados por el Fondo General con los propios, ¿ok? Cuando hablamos con algunos de los autores de esta ley nos dijeron que estaban pensando a nivel municipal hacer esto, y los recursos en salud llegan a nivel municipal, luego se están pensando en integración de recursos, están pensando que estos fondos territoriales están a nivel municipal, cada municipio tiene su fondo territorial. La propuesta 51 no es una propuesta estatutaria, no estaba dentro de las que mencionó Oscar, es una propuesta de ley ordinaria, crea un fondo central de salud igual a estos, crea unas entidades especializadas de gestión en salud que las llama las EGS. Las EGS no tienen recursos, o sea, las EGS no son pagadores, y mantiene el esquema de competencia en las prestaciones públicas y privadas. Entonces, analizando cada uno de estos proyectos. En el proyecto de ley 48 no es claro qué forma toma el fondo único, si es un comprador estratégico o no, ¿ok? No lo dice, no es nada claro, sencillamente crea el fondo. Tenemos modelos en Colombia de compradores no estratégicos. El FOSIGA en el no POS es un comprador no estratégico, como para que se den una idea del impacto que puede tener poner en el país un sistema de comprador no estratégico para toda la nación. Si están pensando en un compradores estratégicos, todas las EPS públicas son compradores estratégicos. Entonces pensemos en algún modelo de EPS pública que podría actuar como comprador estratégico para toda la nación. Modelos en otros países de compradores estratégicos, en Inglaterra, habían otros ahí en la tabla. ¿Cuáles son las posibles ventajas y desventajas de esto? Las posibles desventajas es que el consumidor no puede escoger, ya lo habíamos visto. Hay gran poder sobre los prestadores, va a ser un monopolio, ahí no hay realmente negociación y contratación, por lo menos no a nivel descentralizado. Yo impongo mis decisiones sobre los prestadores, a menos que los prestadores puedan hacer un lobby a nivel centralizado. O sea, no hay negociación individual con cada hospital. Yo tengo unas reglas y el hospital lo toma, privado o público. Si la negociación se hace a nivel centralizada de estas condiciones de pago y de estos contratos, tienen que ser en espacios transparentes y claros, porque si no se va a través del lobby indirecto y se puede crear problema de captura por parte de los prestadores organizados. ¿El gobierno sí se va a poner en cintura a sí mismo? ¿Okay? Entonces esa es una de las preguntas que habría que preguntarse de este modelo. ¿Cuáles son las posibles ventajas de este modelo? Hay mayor facilidad para incorporar las metas sanitarias, aunque depende del tema de salud.
pero si yo claramente tengo unas metas en salud pública que dependen de prestaciones individuales, puedo sencillamente poner unos mecanismos de pago, unos precios y unos contratos que incentiven a los prestadores a ofrecer esos servicios. Hay mayor uniformidad de equidad, son todos con el mismo pagador, no va a haber diferencias regionales. Hay menores costos de transacción. Entre más entidades compradoras tengo yo y entre más competencia tengo, más costos de transacción tengo. ¿Ok? Un único fondo reduce los costos de transacción. La propuesta de ley 105, que es la que presentó Óscar como de la Academia Colombiana de Medicina y la Comisión de Seguimiento a la sentencia de la Corte, claramente no son compradores estratégicos. En esa propuesta sí es muy claro que no son compradores estratégicos, se paga por servicio prestado según lo que ordene el médico. ¿Ok? Tenemos ejemplos de los efectos que eso puede causar sobre la sostenibilidad del sistema. Estados Unidos es un modelo de servicio de pago directo de giro directo a prestadores por servicio prestado. ¿Ok? Tenemos un modelo en Colombia, el régimen exceptuado con un per cápita de 2 millones funciona así. ¿Ok? Entonces tenemos un modelo del cual podemos aprender. Habría que convertirlos en compradores estratégicos. ¿Ok? Yo no creo que el país pueda echar para atrás y empezar a hacer giro directo a prestadores o compras no estratégicas. Habría que convertirlos en compradores estratégicos que disponen de un contrato, de unos mecanismos de pago para incentivar y modificar la oferta que se da en el país. Modelos en otros países, España, ellos lo proponen regional a nivel municipal. Los únicos países que hacen eso a nivel municipal son los países nórdicos, pero tienen son unos países en donde hay gran equidad. No hay estas diferencias entre Chocó y Bogotá. Ventajas, más acercamiento a las necesidades locales, en particular si es local, el prestador estratégico va a poder tener en cuenta la epidemiología y las necesidades y las preferencias de su municipio. ¿Cuáles desventajas? Los pools de riesgo son muy pequeños si es a nivel municipal. En este caso yo sugeriría que se debe pensar en un nivel mucho más grande a nivel departamental. Hay mayor riesgo de clientelismo local. ¿Ok? Ya alguien habló aquí, el ministro mencionó cómo la corrupción está claramente geográficamente demarcada en los municipios en donde hay conflicto armado. Esto puede ser un riesgo adicional si lo dejamos a nivel muy local. La capacidad municipal, tienen los municipios de Colombia la capacidad de ser compradores estratégicos. Ser un comprador estratégico requiere tener mecanismos de información muy sofisticados y muy costosos. ¿Ok? Los usuarios no pueden escoger en este modelo. El proyecto de ley 51, que es el proyecto que las EPS las convierte en empresas, las EGS, se me olvidó qué es lo que quiere decir. Claramente no es un comprador estratégico como está en la propuesta, dice que debe ser un pagador que paga por servicio prestado a partir de unas tarifas. ¿Ok? Entonces no es un comprador estratégico. Si es comprador estratégico sería un fondo nacional. Las EGS solo tienen la función de recoger información epidemiológica en este modelo, son como centrales epidemiológicas y gestoras del usuario. Y a mí me parece eso interesante, me parece que es una componente interesante el hecho de que explícitamente asignen un rol digamos, central epidemiológica y gestor del usuario. Y les imponen también la función de auditar cuentas. No pueden jugar ningún rol en la organización de redes porque no pueden ser compradores, no pueden influir ni poner reglas, y les ponen unas funciones que, como organizadores de redes, que realmente pues no van a tener los dientes para hacerlo, ¿no? O sea, como le digo yo a unos prestadores, organícense ahí que ustedes van a hacer una red, por favor, si yo pues ni les pago ni nada, o sea, a cuenta de que le voy a responder yo a usted, señor ex. Ventajas y desventajas, los mismos de los otros modelos, todos proponen un pagador único nacional, si fuera, digamos, estratégico. Ventajas adicionales, a mí me parece que establecer la función de central epidemiológica y de gestor del usuario muy claramente, la delega en agentes privados especializados aprovechando la capacidad de gestión e innovación de estos. Dice que las EPS se van a convertir en estos nuevos EGS, pero
Mi propuesta es que tal vez esto debería hacerse mejor por barridos geográficos, o sea, esta función de gestión epidemiológica implica en algunos sitios ir a tocar a las puertas de las personas, señor, ¿usted cómo está? Déjeme, le tomo su tensión, ¿cuáles son las enfermedades que tienen aquí? ¿Cuáles son los rangos de edad? Entonces, es mucho menos costoso tener a varias entidades, o sea, aquí lo hace Café Salud, en la puerta de al lado lo hace Comeva, en la puerta de al lado lo hace Caprecom. No, es mejor hacer barridos geográficos, son menores los costos. El statu quo, el que tenemos ahora, ¿cuáles son las desventajas? Incentivos de pagadores y compradores no están alineados con metas sanitarias, satisfacción del usuario o resultados en salud, y es más difícil hacerlo con un nivel de competencia descentralizado. La competencia como mecanismo de elección del usuario no opera en zonas apartadas, hay pobre supervisión y control sobre compradores y esto afectó los compradores y esto afectó la legitimidad, hay mayores costos de transacción. Las ventajas: aprovecha capacidad de innovación, administración y capital del sector privado. ¿Okay? Aquí hay que poner mucha plata, esto es costoso. Hay poderosos incentivos a control de costos, hay menor presión al clientelismo en algunos casos y hay mayor potencial para empoderar al usuario de la competencia. Unas conclusiones finales y termino. Los países se están alejando de la compra pasiva. La compra estratégica tiene el potencial de mejorar el desempeño del sistema si está bien regulada. ¿Okay? La compra estratégica en Colombia buscó alinear incentivos a incremento de cobertura y control de costos. Ese fue el objetivo, así se diseñaron los incentivos de los compradores estratégicos, que eran las EPS. Y lo lograron su cometido. Pero ahora debemos movernos hacia resultados en salud, pero no regresar al modelo de compra pasiva, y esa sería la recomendación que yo haría. No importa si es público, podemos pensar si es público, regional, privado, con competencia, en competencia, el hecho es que tienen que ser compradores activos, no giro directo a prestadores por tarifas. Hay muchos modelos para comprador estratégico, los países europeos llevan varios años de innovaciones y cambios cuidadosos y planeados en este frente. No nos inventemos la rueda, aprendamos de la experiencia. En Colombia hemos implementado varios modelos de los que podemos derivar lecciones. Todos los modelos necesitan un regulador fuerte, mecanismos de vigilancia, sistemas de control de calidad, información de redes de atención, preferiblemente con médicos de familia en la puerta de entrada al sistema, y añado modelos de salud pública sólidos. ¿Cuál es mi recomendación? Aceptemos las falencias del sistema, movámonos con cautela porque hay incertidumbre sobre el impacto de cualquier cambio, hay incertidumbre sobre la capacidad de implementación de estos nuevos modelos y sobre los posibles costos. Mi propuesta es que es indispensable empezar a pilotear propuestas. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, para algunas intervenciones, podemos decidir que este fondo único, el cual le delega unas funciones de central epidemiológica y gestión del usuario a la SECS, puede funcionar para alto costo, por ejemplo, y miramos a ver cómo funciona. Podemos también pilotear algunas modalidades innovadoras en algunas regiones. Ese sería como lo que tendría que decir. Muchas gracias.